La lluvia golpeaba suavemente contra el cristal de la ventana mientras miraba fijamente la noche que oscurecía. Mis dedos trazaban círculos distraídamente en la superficie fría de mi taza de café. Era uno de esos momentos en los que el tiempo parecía extenderse infinitamente, cada segundo cargado de pensamientos que no estaba lista para enfrentar. Mi nombre es Elena y a los 28 años la vida se había asentado en un ritmo que se sentía más como mantenerse a flote que nadar hacia adelante. El trabajo consumía la mayor parte de mis días: correos electrónicos, reuniones, plazos, y cuando no lo hacía había un vacío esperándome en casa, una tranquila soledad que susurraba más fuerte que cualquier tormenta afuera esa noche. Aunque algo se sentía diferente, tal vez era la forma en que las luces de la ciudad se difuminaban a través del vidrio empapado por la lluvia, o como el aire olía levemente a tierra y ozono, pero no podía deshacerme de la extraña anticipación que se apretaba en mi pecho. Mi jefe me había invitado a un evento de networking, una reunión informal destinada a fomentar conexiones entre colegas de diferentes departamentos. Normalmente estos eventos eran tediosos asuntos archivados con sonrisas forzadas y charlas incómodas, pero esta noche me encontré deteniéndome en cada detalle, preguntándome si tal vez, solo tal vez, esto sería el momento en que todo cambiaría. Ajusté mi bufanda en el reflejo de la ventana del taxi, alisando arrugas inexistentes de mi blazer. El lugar estaba escondido en una parte de la ciudad que rara vez visitaba, un elegante salón en la azotea con vista al horizonte. Cuando entré, el calor me envolvió, no solo por los calentadores que bordeaban el espacio al aire libre, sino también por el murmullo de las conversaciones y risas que se derramaban en el aire fresco de la noche. La gente se movía con bebidas en la mano, sus rostros brillaban bajo luces de cadena que se mecían suavemente con la brisa, y entonces la vi. Estaba de pie cerca del borde del balcón, su silueta enmarcada por la brillante extensión de la ciudad detrás de ella. Su presencia exigía atención sin esfuerzo, atrayendo miradas incluso mientras permanecía completamente quieta. Llevaba un vestido esmeralda profundo que se aferraba a su figura en todos los lugares correctos. Su color era tan rico que parecía casi de otro mundo contra los tonos apagados de la expansión urbana más allá. Pero no fue solo su apariencia lo que me dejó sin aliento, fue la forma en que se comportaba, serena pero sin reservas, como alguien que sabía exactamente quiénes eran y no sentía la necesidad de demostrárselo a nadie más. Su nombre era doctora Sofía Reyes, y ella se suponía que sería mi mentora, al menos eso es lo que Recursos Humanos me había dicho a principios de semana cuando nos asignaron colaborar en un proyecto de alto perfil. Sofía era una estrella en ascenso en la empresa, conocida por su mente aguda e ideas innovadoras. Decir que me sentí intimidado sería un eufemismo. Parecía intocable, como una figura que admirabas desde lejos pero nunca te atrevías a acercarte, y sin embargo aquí estaba parada al alcance de la mano, y de repente la idea de trabajar juntos se sintió menos desalentadora y más inevitable. Cuando nuestras miradas se encontraron a través de la habitación llena de gente, algo cambió por un momento fugaz. El ruido a nuestro alrededor se desvaneció, dejando solo el constante latido de mi corazón y la intensidad de su mirada. Sus labios se curvaron en una sonrisa pequeña, sutil pero suficiente para hacerme dar un vuelco el estómago. Elena, dijo, su voz suave y cálida como la miel, he oído grandes cosas sobre ti. Aunque la forma en que dijo mi nombre me envió un escalofrío por la columna vertebral. Traté de actuar con calma. Doctor Reyes, respondí extendiendo mi mano, es un honor finalmente conocerte. Por favor, ella interrumpió, su sonrisa ensanchándose ligeramente. Llámame Sofía, los títulos pueden ser tales barreras, ¿no crees? Que sus palabras permaneció en el aire entre nosotros, cargado de significado que no pude descifrar. Había algo en la forma en que me miraba, como si pudiera ver más allá de los muros cuidadosamente construidos que había construido a mi alrededor, directamente al corazón de quien era realmente. Me ponía nervioso, pero no en el mal sentido. No era el tipo de inquietud que viene con ser visto, realmente visto en primer lugar, y más tiempo del que quería admitir. Mientras hablábamos, el mundo que nos rodeaba se disolvió en ruido de fondo. Ella hizo preguntas que iban más allá de lo superficial, sondeando suavemente temas que normalmente evitaba discutir con cualquiera: mis pasiones, mis miedos, los sueños que había dejado escapar a lo largo de los años. Con cada respuesta sentí que me abría de maneras que no había anticipado, revelando partes de mí mismo que no me había dado cuenta de que había estado escondiendo, y sin embargo no había juicio en su expresión, solo comprensión y tal vez un destello de algo más profundo, algo que no estaba listo para nombrar. Porque la hora en que la noche llegó a su fin era muy consciente de dos cosas: primero, que Sofía no se parecía a nadie que hubiera conocido antes, y segundo, que lo que sea que nos aguardara iba a cambiar todo poco a poco. Sabía que el cambio comenzaría mucho antes de lo esperado, porque más tarde esa noche, después de que la multitud se hubiera reducido y las luces se atenuaran, Sofía y yo nos encontramos solos en la azotea. La ciudad se extendía debajo de nosotros como un mar de estrellas, y en ese momento la línea entre mentor y musa comenzó a difuminarse, preparando el escenario para una historia que ninguno de los dos podría haber previsto. La azotea estaba más tranquila ahora, el zumbido anterior de la conversación reemplazado por el suave susurro del viento que se entrelazaba con las luces de cadena. La mayoría de los invitados se habían ido, dejando atrás vasos medio vacíos y servilletas desechadas esparcidas por las mesas.
Sofía y yo nos quedamos cerca de la barandilla, nuestros hombros rozándose ocasionalmente mientras nos apoyábamos en ella mirando el paisaje urbano debajo. El aire entre nosotros se sentía cargado una corriente que ninguno de los dos parecía dispuesto a romper. No esperaba que esta noche resultara así, admitió Sofía después de una larga pausa. Su voz apenas por encima de un susurro. Giró la cabeza ligeramente, lo suficiente para que pudiera captar la leve curva de sus labios en la tenue luz. Como lo que pregunté, mi propia voz delataba un toque de nerviosismo. Mis dedos se apretaron alrededor del tallo de mi copa de vino, aunque yo no estaba seguro si era por el frío en el aire o el peso de su presencia a mi lado. Inclinó la cabeza pensativamente, sus ojos oscuros reflejando el brillo distante del horizonte. Esta conexión es rara, ¿no es así? Conocer a alguien que te hace sentir como si estuviera viendo más que un gesto superficial. Sus palabras quedaron suspendidas en el aire nocturno cargado de significado. No estaba completamente listo para desempacar. Tragué saliva, sin estar seguro de cómo responder. Había algo desarmantemente honesto en la forma en que habló, sin pretensiones, sin filtro. Me dieron ganas de bajar la guardia para dejarla ver las partes de mí que usualmente mantenía encerradas, pero la vulnerabilidad me asustó. Siempre lo había hecho y sin embargo aquí estaba parado en el precipicio, tambaleándome entre la retirada y la rendición. Lo hace sonar tan simple, dije finalmente, forzando una risa que salió más temblorosa de lo que pretendía. Viendo más allá de la superficie, quiero decir. Sofía se rió suavemente. El sonido cálido y melódico no es simple en absoluto, pero tal vez por eso se siente tan significativo cuando sucede. Su mirada se detuvo en la mía por un momento más de lo necesario y sentí mis mejillas sonrojarse a pesar de mí mismo. Miré lejos, concentrándome en cambio en la brillante extensión de la ciudad debajo de las luces borrosas, imitando la forma en que mis pensamientos comenzaban a girar enredados y caóticos. Esto no se suponía que pasara, se suponía que ella era mi mentora, una figura decorativa profesional cuyo papel era guiarme, no alguien que despertara emociones que no podía nombrar. Pero de nuevo la vida rara vez seguía el guión que escribimos para ella. El repentino gesto de viento barrió el tejado, enviando un escalofrío por mi columna. Sin dudarlo, Sofía extendió su mano rozando la mía mientras ajustaba la bufanda alrededor de mi cuello. El toque fue fugaz, casi accidental, pero envió una sacudida a través de mí. Sin embargo, mi respiración se entrecortó y me congelé, inseguro de si alejarme o inclinarme hacia la calidez de su proximidad. Tienes frío, murmuró, su tono suave pero firme. Déjame entrar. Nos movimos hacia las puertas de vidrio que conducían de regreso al salón, donde aún persistía el remanente de la noche, algunos rezagados charlando en voz baja. El leve zumbido de la música sonando de fondo. Sofía nos condujo a una cabina en la esquina escondida de miradas indiscretas. Sus lujosos asientos nos invitaban a sentarnos más cerca que la propiedad podría haber permitido. Que mientras nos acomodábamos noté la forma en que su vestido atrapaba la luz, brillando débilmente con cada movimiento de su cuerpo. Exudaba una elegancia sin esfuerzo que me dejó sintiéndome cautivado y dolorosamente consciente de mis propias inseguridades. Así que comenzó a recostarse contra el asiento con una facilidad que solo aumentó su encanto. Dime algo real, Elena, algo que no compartirías con cualquiera. Su petición me tomó por sorpresa. ¿Real? ¿Qué significaba eso? La verdad es que pasé la mayor parte de mi vida curando una versión de mí misma diseñada para encajar perfectamente en las expectativas de los demás, pulida, competente, imperturbable. Pero sentada aquí con Sofía bajo el suave resplandor de la lámpara de mesa, sentí la necesidad de pelar esas capas para revelar los bordes crudos que usualmente mantenía ocultos. No sé por dónde empezar, confesé, mi voz temblando ligeramente. Hay tanto que no he descubierto todavía. Empieza por lo que te asusta, sugirió, su expresión suavizándose. El miedo tiene una forma de mostrarnos quiénes somos realmente. Sus palabras tocaron una fibra profunda dentro de mí, resonando de maneras que no había anticipado. El miedo, si eso era miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a querer algo o a alguien que no debería. Todo hervía bajo la superficie, burbujeando cuando menos lo esperaba. Tengo miedo de perderme, admití, la confesión saliendo antes de que pudiera detenerla, de estar tan atrapado en tratar de complacer a todos los demás que olvidó lo ¿qué me importa? ¿Tiene sentido eso? Sofía asintió lentamente, su mirada nunca vaciló. Más de lo que sabes. Todos llevamos esos miedos, Elena, nos moldean, nos definen hasta que aprendemos a enfrentarlos. Por un momento ninguno de los dos habló. El silencio entre nosotros era denso y pesado, con emociones tácitas y el peso de la comprensión compartida. Quería preguntarle que temía, profundizar en las complejidades de la mujer sentada frente a mí, pero antes de que pudiera tener coraje rompió el silencio con una pregunta que me detuvo en seco. ¿Y qué hay del amor? Preguntó en voz baja y deliberada. ¿También le tienes miedo a eso? Mi corazón dio un vuelco, la pregunta golpeando demasiado cerca de casa. Amor era una palabra en la que había evitado pensar durante años, enterrándola bajo capas de practicidad y autoconservación, pero aquí estaba al descubierto ante mí, imposible de ignorar. Dudé, mi garganta seca. Supongo que tengo miedo de amar a la persona equivocada, o peor aún, de ser amado y no saber cómo manejarlo. Sofía me estudió
Atentamente su expresión ilegible, luego sin previo aviso se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando ligeramente los míos. El contacto fue breve pero envió una oleada de calor recorriendo mis venas, encendiendo algo que intenté desesperadamente suprimir. Merece ser amado, dijo en voz baja, sus palabras cargando un peso que me dejó sin aliento, y no solo por cualquiera, por alguien que te ve por quien realmente eres y te ama de todos modos. Su declaración quedó suspendida en el aire, reverberando por cada fibra de mi ser. Quería creer que ella confiara en que tal amor existía por mí, pero la duda se deslizó susurrando crueles recordatorios de todas las razones por las que no era digno, antes de que pudiera responder. El sonido de pasos acercándose interrumpido en el momento en que apareció un camarero preguntando si necesitábamos algo más. Lo declinamos cortésmente y el hechizo se rompió, o eso pensé. Cuando el camarero se fue, Sofía se inclinó hacia delante, sus codos apoyados en la mesa, su rostro a escasos centímetros del mío. Esto proyecto en el que estamos trabajando, dijo, su tono cambiando ligeramente, volviéndose más serio, va a requerir confianza, Elena, de ambos. ¿Estás lista para eso? Su pregunta se sintió cargada con capas de implicaciones que no estaba preparada para confrontar. ¿Confianza? ¿Estaba lista para darla? ¿Podría permitirme no hacerlo? Creo que sí, respondí con cautela, mi pulso acelerado. Pero necesitaré que me muestres el camino. Una lenta sonrisa se extendió por sus labios, una que envió mariposas revoloteando en mi estómago. Entonces considéralo hecho, dijo su voz firme y tranquilizadora. Beck, resolverlo juntos. A medida que avanzaba la noche, la conversación volvió a temas más seguros: trabajo, pasatiempos, detalles triviales destinados a aliviar la tensión que se había acumulado entre nosotros. Pero la semilla había sido plantada, arraigada profundamente en el suelo fértil de mi incertidumbre. Lo que sea que nos deparara el futuro, sabía una cosa con certeza: Sofía había despertado algo en mí, un anhelo que no podía ignorar. Y cuando nos separamos más tarde esa noche, su mano se detuvo brevemente en mi brazo mientras me deseaba buenas noches. Me di cuenta de que la línea entre mentora y musa se había desdibujado más allá del reconocimiento. Los días que siguieron a nuestro encuentro en la azotea fueron un borrón de anticipación y dudar de mí misma. Cada notificación de correo electrónico me aceleraba el corazón, esperando que fuera de Sofía, pero temiendo el peso que sus palabras podrían tener. Cuando finalmente se acercó casual, profesional, invitándome a reunirnos para tomar un café para hablar del proyecto, me sentí aliviada e incómoda. Aliviada porque ansiaba su presencia, e incómoda porque no estaba segura de poder navegar el delicado equilibrio entre la mentoría y lo que sea que se estuviera volviendo esta creciente atracción entre nosotros dos. Nos encontramos en un tranquilo café escondido en un callejón adoquinado, sus ventanas empañadas por la condensación del aire frío de otoño. El aroma de los granos de café tostado se mezclaba con la leve dulzura de los pasteles, creando una atmósfera que se sentía acogedora pero cargada. Sofía llegó unos minutos después de mí, su abrigo sobre un brazo, su cabello ligeramente despeinado por el viento. Sonrió mientras se acercaba y juro que la habitación se iluminó un poco. Pareces que has estado esperando una eternidad, bromeó, deslizándose en el asiento frente a mí. Su voz tenía un LT juguetón, pero había algo más suave debajo de él, una calidez que hizo que mi pecho se apretara. No mucho, mentí, forzando una sonrisa. Sinceramente, había estado sentada allí por 20 minutos bebiendo el mismo café con leche mientras repasaba fragmentos de nuestra última conversación en mi mente. Ella inclinó la cabeza estudiándome con esos ojos penetrantes suyos. Eres una mentirosa terrible, Elena. Su franqueza me pilló desprevenido y me reí nerviosamente. El sonido resonó ligeramente en el espacio íntimo. ¿Es tan obvio solo para alguien que presta atención? Se reclinó en su silla cruzando las piernas casualmente, lo que me lleva a ¿por qué estamos aquí? Háblame de ti, no de la versión pulida que das durante las entrevistas o presentaciones, el verdadero tú. Su petición me dio una sacudida. De nuevo me estaba pidiendo que me quitara las capas que había pasado años perfeccionando, pero esta vez, en lugar de sentirme expuesta, me encontré queriendo obedecer. Tal vez fue la forma en que me miró, como si realmente le importara la respuesta, o tal vez fue el sutil estímulo en su tono. Lo que fuera, que decidí dar el salto. Solía escribir poesía, admití, las palabras saliendo antes de que pudiera adivinarlas en la universidad. Fue catártico, supongo, una forma de procesar cosas que no podía poner en oraciones regulares. Las cejas de Sofía se levantaron ligeramente, intrigado. Eso es hermoso. ¿Aún escribes? No, dije rápidamente, sacudiendo la cabeza. La vida se volvió ocupada, o tal vez solo me convencí a mí mismo de que ya no era práctico. Hice una pausa, dudando. A veces me pregunto qué habría pasado si hubiera seguido. Su mirada se suavizó y se inclinó sobre la mesa, sus dedos rozando los míos brevemente antes de retirarse. Tal vez no es demasiado tarde para descubrirlo. El toque permaneció en mi piel mucho después de que ella se apartara, enviando un escalofrío por mi columna vertebral. Quería creerle que pensaba que redescubrir partes de mí era posible, pero no dudo en los bordes de mis pensamientos. ¿Qué pasa si yo no era suficiente? ¿Qué pasa si intentarlo significaba fallar?
Nuestra conversación cambió naturalmente a partir de ahí, fluyendo sin esfuerzo entre temas relacionados con el trabajo y anécdotas personales. Me contó sobre su amor por la fotografía, como a menudo vagaba por la ciudad temprano en las mañanas para capturar momentos fugaces de luz y sombra. Su pasión era contagiosa y me encontré inclinándome hacia adelante, aferrándome a cada palabra. Había algo fascinante en la forma en que su rostro se iluminaba cuando hablaba, su entusiasmo derramándose como la luz del sol atravesando las nubes. En un punto ella rió, un sonido melódico rico que llenó el pequeño café, y no pude evitar unirme por un momento. Todo lo demás se desvaneció, las fechas límite que se cernían sobre nosotros, los límites que se suponía que debíamos mantener. La voz persistente en mi cabeza advirtiéndome que avanzara con cuidado. Todo lo que quedaba era la calidez de su risa y la innegable conexión que se generaba entre nosotros, pero a medida que avanzaba la tarde, la realidad comenzó a volver a aparecer. Éramos colegas. Ante todo, mentores, y los hombres no se ríen juntos como viejos amigos o comparten miradas persistentes que aceleran el pulso. Ciertamente no se sientan lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradia la piel del otro, y sin embargo aquí estábamos siguiendo una línea que ninguno de los dos parecía dispuesto a reconocer. Cuando salimos del café caminando uno al lado del otro por Narrow Street, la tensión entre nosotros se hizo palpable. El aire fresco mordió mis mejillas, pero no hizo nada para enfriar el rubor que se extendía por ella. Sofía ralentizó su paso ligeramente, igualando el mío hasta que estuvimos hombro con hombro, nuestros pasos sincronizados. Elena dijo, deteniéndose de repente debajo de una farola parpadeante. Su brillo dorado proyectaba sombras suaves sobre sus rasgos, resaltando la curva de sus labios y la intensidad de sus ojos. ¿Puedo preguntarte algo? Asentí, aunque mi estómago se revolvió con aprensión. Por supuesto. Ella dudó, su mirada bajó al suelo por un breve momento antes de encontrarse con la mía de nuevo. ¿Alguna vez sientes que la vida te está llevando en dos direcciones diferentes, como si no importara el camino que elijas, una parte de ti siempre quedará atrás? Su pregunta tocó una fibra profunda dentro de mí, resonando con los mismos miedos que, le confieso, en la azotea. Era como si hubiera arrancado los pensamientos directamente de mí mente, dándoles forma y figura. Todo el tiempo, admití, mi voz apenas por encima de un susurro. Es agotador. Ella se acercó, cerrando la distancia entre nosotros hasta que pude oler el leve rastro de vainilla en su piel. No estás solo en eso, ella murmuró, su aliento cálido contra mi mejilla. A veces me pregunto si todos estamos buscando a alguien que pueda ayudarnos a encontrar el equilibrio. Su proximidad era embriagadora y luché contra el impulso de inclinarme hacia ella para dejarme envolver por él consuelo que parecía ofrecer, pero entonces la razón asomó su fea cabeza, recordándome las complicaciones que traería tal movimiento. Esto no se trataba solo de mí, se trataba de carreras, reputaciones, expectativas. Cruzar esa línea lo cambiaría todo, y sin embargo, por mucho que intenté convencerme de dar un paso atrás para reforzar los límites que sabía que existían, no podía negar el polo magnético que me atraía hacia ella. No era solo físico, era más profundo que eso. Sofía me entendía de formas que nadie más lo había hecho, y esa comprensión se sentía como un salvavidas que necesitaba desesperadamente. Nos quedamos allí por lo que pareció una eternidad, suspendidos en un momento. Ninguno de los dos parecía listo para romper. Finalmente dio un pequeño paso atrás, aclarándose la garganta como si saliera de un trance. Probablemente deberíamos regresar, dijo, que su voz estaba teñida de arrepentimiento. Todavía hay mucho por hacer. Asentí en silencio, siguiendo su ejemplo mientras reanudábamos nuestra caminata. El resto del viaje transcurrió en un silencio relativo, interrumpido solo por algún comentario ocasional sobre el clima o el paisaje, pero la tensión tácita permaneció espesa y sofocante, envolviéndose a mi alrededor como una segunda piel. Cuando nos separamos más tarde ese día, su abrazo de despedida se prolongó más de lo necesario. Sus brazos me sujetaron solo una fracción más fuerte de lo que deberían haber hecho. Mientras se apartaba, su mano rozó la mía una vez más, dejando atrás un rastro de calidez que se negó a desvanecerse. Esa noche, despierto en la cama, repasé cada momento de nuestro tiempo juntos, diseccionando cada mirada, cada roce, cada pausa cargada. Mi mente se llenaba de preguntas para las que no tenía respuestas. Esto estaba mal. ¿Debería distanciarme antes de que las cosas se agravaran, o ya era demasiado tarde? En algún lugar de las profundidades de mi incertidumbre emergió una verdad. Sofía se había convertido en más que una mentora, era un espejo que reflejaba partes de mí mismo. Enterré un faro que me guiaba hacia emociones que había tenido demasiado miedo de enfrentar, y por mucho que temiera las consecuencias, no pude alejarme. El aire entre nosotros cargado de verdad y anhelo tácito. Tienes razón, admití, mi voz apenas por encima de un susurro, pero eso no lo hace más fácil. Asintió, su expresión se suavizó cuando extendió la mano para tocar mi brazo ligeramente. El contacto envió un escalofrío a través de mí, anclándome en el momento. A pesar del caos que se arremolinaba en mi interior, he pasado mi vida siguiendo reglas, señorita Harper, dijo, su tono teñido de convicción y vulnerabilidad. Reglas diseñadas para protegerme, para guiarme, pero a veces esas reglas se sienten más como cadenas que como escudos. La
Confesión me sobresaltó, nunca imaginé a la hermana María cuestionando su fe o el camino que había elegido. Escucharla hablar tan abiertamente sobre la duda y el dolor la hacía sentir dolorosamente humana y ahora pregunté. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Ahora ella continuaba con su mente gay de búsqueda. Me encuentro preguntándome si tal vez hay más en la vida que el deber, más que amar que sacrificar. Sus palabras tocaron una fibra profunda, dentro de mí, resonando con las mismas preguntas con las que había estado luchando desde que nuestros caminos se cruzaron. ¿Era posible reconciliar lo que sentíamos con las vidas que construimos o estábamos destinados a permanecer atrapados entre el deseo y la devoción? No sé cómo arreglar esto, admití. Las lágrimas picaban en las esquinas de mis ojos. Ni siquiera sé por dónde empezar. No tienes que arreglar nada, murmuró acercándose hasta que meros centímetros nos separaron. A veces todo lo que podemos hacer es dar un paso a la vez, confiar en que las respuestas vendrán cuando estén destinadas a hacerlo. Su proximidad era intocante, su presencia llenaba el espacio a mi alrededor hasta que sentí que el mundo se había reducido a solo nosotros dos. Mi respiración se atascó cuando su mano se movió para ahuecar mi mejilla, su toque ligero como una pluma pero eléctrico. Esto no es justo para ti, susurré, aunque no pude alejarme. No, ella estuvo de acuerdo, su pulgar rozando suavemente contra mi piel, pero tampoco es negar lo que sentimos, lo que siento. Su admisión, y algo dentro de mí se rompió, una presa bajo el peso de emociones demasiado poderosas para contener. Las lágrimas se derramaron por mis mejillas y cerré los ojos, abrumado por la intensidad del momento. Cuando los abrí de nuevo, su rostro estaba a centímetros del mío, sus ojos oscuros llenos de una mezcla de anhelo y resolución. Bésame, susurró, su voz temblando por la necesidad de un latido. Dudé, dividido entre la razón y el deseo. Pero entonces el instinto tomó el control y me incliné hacia adelante, cerrando la distancia entre nosotros. El beso fue suave, tentativo, un roce fugaz de labios que envió olas de calor recorriendo mi cuerpo. No fue apasionado ni desesperado, fue una exploración, una pregunta susurrada en el lenguaje del tacto, y sin embargo fue suficiente para dejarme sin aliento. Cuando finalmente nos separamos, el silencio entre nosotros estaba cargado de emoción. Ninguno de los dos habló, pero la promesa tácita en su mirada lo dijo todo. Las palabras nunca podríamos, no debería haber hecho eso, murmuré, pero mi voz carecía de convicción. No, ella estuvo de acuerdo. Sus dedos se demoraron en mi mejilla, pero no me arrepiento. Su honestidad me deshizo. ¿Cómo podía algo tan malo sentirse tan bien? Antes de que ninguno de los dos pudiera decir más, el sonido de pasos resonó por la capilla, sobresaltándonos. Un grupo de turistas entró, sus voces fuertes e intrusivas rompiendo la frágil intimidad que habíamos creado. La hermana María retrocedió, su compostura volviendo a su lugar como una máscara. Debería irme, dijo en voz baja, aunque sus ojos delataron la confusión debajo de su exterior tranquilo. Espera, la llamé extendiendo la mano instintivamente, pero ella negó con la cabeza, ofreciéndome una leve sonrisa que no llegó a sus ojos. Ahora no, murmuró, pero pronto, y con eso se dio la vuelta y se alejó, desapareciendo en las sombras de la capilla. Me quedé allí durante lo que parecieron horas. Mi mente corría con preguntas que no podía responder. ¿Qué acababa de suceder? Si habíamos cruzado una línea que nunca podríamos descruzar, o simplemente habíamos reconocido lo que había sido inevitable desde el principio. Mientras regresaba a la casa de huéspedes, el peso de mis emociones presionaba, cayó sobre mí como una fuerza física. Quería gritar, llorar, correr tras ella y exigirle respuestas, pero en lugar de eso subí las escaleras hasta mi habitación, cerré la puerta detrás de mí y me desplomé en la cama. El sueño no fue fácil esa noche.